Hola viajero, esta noche no comenzamos con un filósofo o un rey, sino con algo mucho más peligroso y complicado, las citas en la Edad Media, porque, lo creas o no, encontrar el amor en una época de plagas, dotes y chaperonas era de alguna manera aún más incómodo que enviarle un mensaje de texto a alguien a las 2 de la mañana diciendo, ¿qué haces? Desde las canciones de amor cortés hasta el matrimonio negociado por ganado, el romance medieval tenía menos que ver con mariposas en el estómago y más con derechos sobre la tierra. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde dónde nos sintonizas y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora, atenúa las luces. Tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta noche. Así que ahí estás, de pie en una aldea medieval o quizás en un frío castillo de piedra, preguntándote cómo encontrar el amor. Tal vez iniciar una conversación, elogiar las calzas de alguien, preguntarle si viene aquí a menudo. No, así no funciona nada de esto. Si estás en la Edad Media, las citas en el sentido moderno realmente no existen. No coqueteas, no envías mensajes de texto, ni das largos paseos para ver a dónde van las cosas. En cambio, tus padres, o tu señor, o tu abad, ya están decidiendo con quién te casarás, cuándo y cuántas vacas se necesitarán para sellar el trato. Si eres un noble, probablemente has estado prometido desde antes de que te cambiara la voz. Tú y tu futura esposa podrían conocerse por primera vez el día de su boda. Y sí, eso es tan incómodo como suena. Todo se trata de tierras, títulos y alianzas familiares, no de compatibilidad o de lo buenos que sean en los solos de laúd. Todo el asunto es un acuerdo comercial con votos. Los historiadores a menudo señalan que los matrimonios de la nobleza, como el de Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania, eran movimientos de ajedrez geopolíticos. Su unión fusionó vastos territorios en Francia e Inglaterra, creando un imperio. El amor, si es que alguna vez existió, fue una ocurrencia tardía afortunada. Si eres un campesino, las cosas son un poco menos formales, pero solo un poco. Tu familia todavía tiene una gran influencia, y el amor no es realmente parte de la discusión. Tal vez tus padres conocen a una chica simpática cuya familia posee una cabra productiva. Tal vez admiran a un chico que puede techar un tejado sin caerse. ¡Boom! Ahora estás cortejando. Suerte la tuya. Una curiosidad de la época es que algunos acuerdos de matrimonio campesino se sellaban con objetos simbólicos increíblemente mundanos, como la transferencia de una herramienta de labranza particularmente buena o el derecho a pescar en un tramo específico de un arroyo. No es que la gente en la Edad Media no sintiera romanticismo. Los sentían. Simplemente no era la prioridad. El objetivo es la supervivencia, la herencia y la estabilidad social. Enamorarse antes del matrimonio, eso es arriesgado. Enamorarse fuera del matrimonio, eso es escandaloso. De cualquier manera, está mal visto, a menos que seas un personaje de un poema trágico, en cuyo caso, adelante. Y sin embargo, sueñas. Tal vez escribes un pequeño verso en un trozo de pergamino. Tal vez echas un vistazo furtivo al otro lado del mercado. Tal vez, solo tal vez, te enamoras de alguien que no fue preaprobado por el tasador de ganado de tu familia. Los historiadores todavía debaten si el concepto de amor romántico como prerequisito para el matrimonio existía siquiera en la mente campesina, o si era una construcción puramente literaria y aristocrática. Pero por ahora, esperas, obedeces, intentas no enamorarte del aprendiz del molinero, porque en este mundo, el amor puede ser el objetivo de los poetas, pero el matrimonio es obra de los padres, los sacerdotes y la política. Así que crees que alguien es lindo, tal vez sea la forma en que equilibra una cesta de cebollas en su cabeza o la manera segura con la que sacude el barro de una alfombra. Tu corazón medieval da un vuelco, pero cálmate, porque en este mundo el romance no florece sin una hoja de balance. Antes de que siquiera pienses en el cortejo, es mejor que te preguntes,
¿Qué aporto yo a la mesa? Y si tu respuesta es una personalidad encantadora, es posible que quieras sentarte. Esto no es una comedia romántica moderna. Es una transacción económica con sentimientos opcionales. Si eres un hombre joven, necesitarás tierras, o ganado, o herramientas, o un techo que no gotee demasiado. Las cartas de amor son bonitas, pero nada dice material de esposo, como 2 bueyes sanos y un techo que pueda sobrevivir a una tormenta suave. Si tu padre ya le ha prometido la mejor cabra a tu hermano, bueno, tal vez quieras considerar el sacerdocio. Es una broma, pero solo a medias. La primogenitura, la práctica de que el hijo mayor herede la mayor parte o la totalidad de la propiedad familiar, fue una piedra angular de la sociedad medieval, dejando a los hijos menores a menudo luchando por encontrar su propio camino, ya sea en el ejército, la iglesia o casándose con una heredera. Si eres una mujer joven, tu familia necesita una dote. Eso podría ser monedas, ropa o un número sospechosamente generoso de gansos. No importa lo ingeniosa que seas, si tu familia no puede pagar, es probable que pases mucho tiempo perfeccionando tu bordado, sola. La dote no era solo un regalo, era una transferencia de riqueza legalmente vinculante de la familia de la novia al nuevo hogar, destinada a mantenerla y reflejar el estatus de su familia. Ahora, digamos que realmente te gusta alguien que hace que tu corazón calloso se agite. Se cruzan las miradas en el pozo. Hay una chispa. Es romántico. Es poético. Es completamente irrelevante, porque a menos que sus familias estén en igualdad de condiciones financieras, bien podrías enamorarte de una nube. Si eres noble, la cosa se pone peor. Tu mano en matrimonio está atada a fronteras terrestres y favores políticos. No eres solo una persona, eres un tratado andante. Felicidades. Los académicos todavía discuten el grado de autonomía que una mujer noble tenía sobre su dote una vez casada, si era una mera formalidad, o si le otorgaba un poder tangible dentro del hogar. Ni siquiera los campesinos están a salvo. El matrimonio es práctico. No te casas por mariposas en el estómago. Te casas porque tu corral de cerdos linda con el campo de trigo de otra persona. Sueñas con pasión. Te conformas con derechos de riego. Y sin embargo, lo intentas. Tal vez ofreces un pequeño regalo, una cuchara tallada, un puñado de bayas o tu mejor taza, ligeramente agrietada. Tal vez sonríen, tal vez no. Pero la verdad permanece. En las citas medievales, la economía es el coqueteo y el amor es solo un bono que esperas que tu cónyuge desarrolle con el tiempo. Una costumbre fascinante pero a menudo pasada por alto era el regalo de la mañana, o Morgengabe en las culturas germánicas. Era un pago que un esposo le hacía a su esposa la mañana después de la noche de bodas. Ostensiblemente, era para asegurar su futuro financiero, pero también servía como una prueba pública e implícita de que el matrimonio había sido consumado, solidificando así su validez legal. Así que, mientras sostienes tu taza agrietada, esperas una sonrisa, sabiendo que el verdadero premio no es el afecto, sino la seguridad de una fusión económica exitosa que podría, con suerte, no ser completamente miserable. Digamos que no eres un campesino preocupado por los cerdos, ni un noble lidiando con tratados. Digamos que eres un caballero. Armadura brillante, caballo grande, habilidades poéticas cuestionables. ¿Cómo es tu vida amorosa? Bienvenido al extraño y emocionalmente agotador mundo del amor cortés. Ahora bien, esto no son citas. Es arte performático. El amor cortés fue un pasatiempo de la nobleza, en parte coqueteo, en parte sufrimiento espiritual y totalmente impracticable. Tú, el valiente caballero, eliges a una dama noble, generalmente una que ya está casada, y juras adorarla desde lejos. No físicamente, por supuesto. Eso lo arruinaría todo. No, se supone que debes sufrir, elegantemente. Podrías componer algunos versos torturados sobre su risa de plata o cómo su cabello arde como el sol, lo que en términos medievales significa que tiene cabello y no insultó a tu familia. Llevas sus colores en los torneos, languideces, suspiras y ocasionalmente justas con alguien solo porque la miró demasiado tiempo.
Es como tener un flechazo con una celebridad, pero la celebridad vive en el mismo castillo y tu devoción requiere usar mallas de colores brillantes en público. El papel de la dama se supone que debe fingir que todo esto es muy halagador, mientras mantiene un nivel de desapego glacial que aterrorizaría a un glaciar. Ella puede responder con una carta, un símbolo, tal vez una cinta, pero sobre todo será misteriosa e inalcanzable, que es el punto central. Las emociones son altas, el contacto real, mínimo en el mejor de los casos. Podrías obtener un asentimiento desde el otro lado del salón o un dedo rozando tu guantelete durante un festín. Cualquier cosa más y de repente no es amor cortés, es un escándalo. O peor, adulterio. Y nadie quiere eso, al menos no oficialmente. Este concepto fue popularizado masivamente por los trovadores del sur de Francia en el siglo XII, cuyas canciones y poemas sentaron las bases de la literatura romántica occidental. Todo este montaje funcionaba mejor cuando todos los involucrados acordaban que era en su mayoría una farsa. Era una forma de expresar anhelo, devoción y angustia creativa, todo sin perturbar el orden social. Un mecanismo de desahogo medieval, si se quiere. Los historiadores debaten si el amor cortés era una práctica social real o simplemente una convención literaria para explorar emociones prohibidas sin consecuencias. Era dramático, absolutamente. Involucraba más poesía que practicidad constantemente. Una curiosidad sobre este fenómeno son las llamadas cortes de amor. Se decía que nobles como Leonor de Aquitania y su hija María de Champaña presidían asambleas donde se debatían dilemas románticos, como ¿puede existir el verdadero amor dentro del matrimonio? La respuesta, por cierto, solía ser un rotundo no. La mayoría de los no. Eruditos modernos creen que estas cortes eran probablemente invenciones literarias, no tribunales reales, pero la idea en sí misma muestra cuán en serio se tomaba este juego de emociones. Así que para un caballero atrapado entre batallas y aburrimiento, el amor cortés te daba algo sobre lo que escribir y alguien para quien escribir. Simplemente no esperes un final feliz, o un beso, o incluso contacto visual. Solo un montón de suspiros poéticos y la vaga esperanza de que ella no piense que tu último poema sobre sus ojos era, de hecho, sobre las dos antorchas que ardían a su lado. Te has enamorado de alguien. Genial. Ahora viene la parte difícil. Expresar ese afecto en una sociedad donde tocar la mano de alguien sin una chaperona es básicamente una declaración de guerra. Bienvenido a la solución medieval. Los símbolos o tokens. Piensa en ello como los mensajes de texto del siglo XII, lentos, confusos y abiertos a interpretaciones tremendamente inexactas. Digamos que eres un caballero y estás perdidamente enamorado de Lady Marjorie de no sé dónde. No puedes hablar con ella a solas y tus poemas siguen siendo interceptados por su confesor. ¿Qué haces? ¿Le envías un guante? ¿O tal vez la manga bordada de tu túnica? Nada dice, te amo, como enviarle a alguien por correo parte de tu vestuario. Y si estás en el lado receptor, felicidades. Ahora tienes una manga de lino sudada que no pediste y la carga romántica de fingir que sabes lo que significa. ¿Está confesando su amor? ¿Pidiendo un favor? ¿Sugiriendo una justa? ¿Quién sabe? Es como recibir un emoji de berenjena de un remitente desconocido. La intención es probablemente clara, pero la negación plausible es esencial. Las mujeres también daban tokens. Una cinta, un mechón de pelo, un pequeño colgante. Era sentimental, claro, pero también profundamente estratégico. Dale el token equivocado al tipo equivocado, y de repente estás comprometida con alguien con un ojo vago y un problema con la bebida. Los tokens debían ser sutiles. Un guante prendido en tu pecho, una cinta atada a la empuñadura de tu espada. Todos sabían lo que significaba, y nadie decía lo que significaba. Cuanto más críptico, mejor. Se trataba menos de comunicación y más de negación plausible. Oh, ¿este guante? No, no es de Lady Joan. Simplemente apareció en mi almohada perfumado con lavanda. Completamente al azar. Los caballeros en los torneos, un hecho histórico bien conocido, a menudo llevaban una prenda, o favor, una bufanda,
un guante o una manga que les había dado una dama como muestra de su estima. Era una declaración pública de su devoción. Para los plebeyos, los tokens eran más simples. Tal vez una talla de madera, tal vez un pañuelo que cosiste cuando no estabas ordeñando algo. Seguía siendo romántico, solo que con más callos de por medio. Los tokens también eran arriesgados. Dar uno a la persona equivocada podría desatar rumores. Recibir uno que no querías significaba encontrar la manera de devolver educadamente el calcetín de alguien sin insultar su linaje. Los medievalistas todavía debaten la línea entre un simple regalo y un token con un significado romántico vinculante, ya que la interpretación dependía enteramente del contexto social y la intención no declarada. Una curiosidad un tanto extraña es que algunos tokens de amor eran comestibles. Un hombre podría enviarle a una dama un pastel especial o un trozo de mazapán con un mensaje o símbolo horneado en él. Era una forma dulce de decir, pienso en ti, aunque con el riesgo añadido de que el mensajero se comiera la prueba de tu afecto. Pero a pesar de toda la incomodidad, estos tokens llevaban un peso emocional real. Eran símbolos de amor en un mundo que no dejaba mucho espacio para él. Así que te aferras a esa manga de lino, inhalas su vago olor a caballo y esperanza, y esperas haber interpretado bien las señales. Finalmente reúnes el coraje para hablar con la persona que te gusta. Tal vez ofrecerle una flor, tal vez citar un poco de mala poesía que definitivamente no le robaste a un juglar viajero. Estás listo para un momento de intimidad. Desafortunadamente, no estás solo. Bienvenido al mundo de la vigilancia de citas medieval, donde el amor nunca es ciego. Está fuertemente monitoreado por tu madre, tu sacerdote, un primo entrometido, y a veces los tres a la vez. Digamos que eres una joven en edad de casarse. Nunca vas a dar solo un paseo. Vas a dar un paseo con Margaret y su tía terriblemente estricta, que ya está juzgando tu postura. Incluso si simplemente estás yendo a buscar agua, alguien está observando. Alguien siempre está observando. Es menos como tener una cita y más como una operación de espionaje en la que el objetivo es evitar el contacto visual prolongado. Y si eres un hombre que intenta cortejar a alguien, más te vale tener la aprobación de su familia, su párroco y la red de chismes local. Te presentas en su casa con flores. Su padre está detrás de la puerta, afilando algo. Su madre finge remover una olla que no ha hervido en 3 horas. Y el sacerdote del pueblo casualmente pasa por allí de camino a las oraciones matutinas. Al atardecer, la lógica detrás de toda esta supervisión era simple: proteger la virtud, preservar el honor familiar y prevenir absolutamente cualquier contacto no autorizado, especialmente antes del matrimonio, especialmente a solas, especialmente nunca. Las chaperonas estaban allí para monitorear las interacciones inocentes, salidas en grupo monitoreadas, paseos supervisados, sentarse a menos de 2 metros de distancia en un banco, solo si la abuela de alguien está tejiendo cerca y fingiendo no escuchar. La iglesia, por supuesto, tenía opiniones. Muchas. Regulaba el cortejo de la misma manera que un gorila de discoteca regula la entrada. Es un hecho conocido que la Iglesia Católica tenía una enorme influencia en la vida personal, con los párrocos actuando como guardianes morales de la conducta romántica de su rebaño. Los sacerdotes daban sermones sobre la conducta apropiada y escribían largos tratados sobre los peligros del coqueteo. Sí, has oído bien. El clero medieval publicaba manuales anticoqueteo. Imagina a alguien copiando eso a la luz de las velas, mientras los monjes te juzgan en silencio desde el otro lado del scriptorium. Ni siquiera la escritura de cartas era segura. Algunos monasterios abrían las cartas de amor solo para detectar contenido moral inapropiado. Así es, censura divina. Una práctica extraña y menos conocida para sortear esto en algunas partes de Europa era el bundling o emparejamiento en la cama. Se permitía que una pareja de novios compartiera una cama, pero estaban completamente vestidos y a menudo separados por una tabla de emparejamiento o cosidos en sacos para evitar el contacto. Era un extraño compromiso entre la intimidad y la castidad supervisada. Los historiadores sociales debaten si esta vigilancia constante era totalmente efectiva.
o si los jóvenes encontraban consistentemente formas ingeniosas de eludir a sus chaperonas, creando una subcultura de romance clandestino. Así que si quieres enamorarte, tendrás que acostumbrarte a hacerlo en voz baja y en presencia de toda tu familia extendida, y posiblemente de Dios. Y mientras intentas tener una conversación significativa, la tía estricta de Margaret tose significativamente, recordándote que tu alma inmortal y la reputación de tu familia penden de un hilo. Estás enamorado, o al menos enamorado al estilo medieval, lo que consiste principalmente en anhelo, confusión y muchos paseos cerca de las ventanas. Has intercambiado miradas a través de un festín. Tal vez recogieron tu pañuelo caído y no lo arrojaron inmediatamente al fuego. La tensión es insoportable, pero todavía no puedes hablar libremente. Hay chaperonas, sacerdotes, madres, acechando como agentes de una patrulla fronteriza emocional. Entonces, ¿qué haces? Escribes una carta. Ah, sí, la carta de amor secreta, la pieza de pergamino más peligrosa desde el aviso de excomunión. Esta es tu oportunidad de confesar tu corazón usando el lenguaje más críptico y excesivamente poético posible, porque no puedes simplemente decir, me gustas. Debes decir, mi alma es un ciervo atravesado por la flecha de tu gracia, vagando por los bosques del anhelo. Naturalmente, si eres letrado, lo cual, seamos honestos, no es un hecho, escribes tu mensaje en vitela o pergamino áspero. Es el equivalente a elegir la fuente perfecta para un correo electrónico importante, solo que el papel está hecho de piel de animal y la tinta podría borrarse si una lágrima de angustia poética cae en el lugar equivocado. Si estás realmente dedicado, lo rocías con pétalos de flores o perfume. Solo ten cuidado con eso. Un noble, según cuenta la leyenda, usó accidentalmente una carta de amor para envolver un arenque y la entregó a la chica equivocada. Ahora están casados. Todo está bien. La alfabetización en la Edad Media era un lujo, en gran parte restringido al clero, la nobleza y la creciente clase mercantil, lo que hacía que el propio acto de escribir una carta fuera una declaración de estatus. Ahora viene el problema de la entrega. No puedes simplemente entregarla. Necesitas un mensajero, un sirviente leal, un monje sobornado o un hermano menor con una comprensión limitada de las consecuencias. A veces, incluso un juglar podía hacer el trabajo, cantando tu poema en la plaza del pueblo mientras fingía que era anónimo, sutil, y la poesía, muy arriesgada. La línea entre lo romántico y lo herético era más delgada que la paciencia de un monje durante la Cuaresma. Si tu metáfora siquiera insinuaba algo físico, podrías encontrarte confesando tanto la lujuria como la exageración literaria. Una curiosidad fascinante es que no todas estas cartas eran obras maestras originales. Existían manuales, llamados artes dictaminis, que ofrecían plantillas de cartas para diversas ocasiones, incluido el cortejo. Un pretendiente podía simplemente copiar una carta preescrita, cambiando los nombres, el equivalente medieval a copiar y pegar una frase cursi de Internet. Los filólogos y los historiadores todavía debaten sobre la autoría de algunas de las correspondencias más famosas, como las de Abelardo y Eloísa, cuestionando cuánto fue editado o incluso fabricado por escribas posteriores para crear un drama más convincente. Pero a pesar de todas las reglas, la gente escribía. Algunas cartas sobrevivieron. Algunos poemas fueron copiados y pasados de mano en mano como fruta prohibida. En un mundo de roles rígidos y supervisión constante, un trozo de papel doblado con palabras podía sentirse revolucionario. Así que escribes, te arriesgas, presionas tu mano temblorosa contra el pergamino y dices todo lo que no puedes decir en voz alta. Solo no lo firmes con demasiada claridad. ¿Quieres romance? No un juicio eclesiástico. Finalmente, un respiro. Un día de fiesta, un festival de la cosecha, una danza de mayo. En resumen, un raro momento en el que tu vida no es solo trabajo, oración y fingir que no te interesa la hija del herrero. Hoy se te permite coquetear, más o menos, siempre y cuando nadie vea o todos vean, pero finjan
no hacerlo. Bienvenido a los festivales medievales, donde el romance florece bajo la atenta mirada de todos los que has conocido y tres gallinas. Los festivales eran uno de los pocos momentos socialmente aprobados en los que hombres y mujeres podían mezclarse, reír y, nos atrevemos a decirlo, hacer contacto visual. Hay música, hay cerveza, hay alguien llevando una corona de flores con una confianza peligrosa. Nunca has visto a tanta gente no fingiendo ser miserable. Si eres un campesino, podrías intentar impresionar a la persona que te gusta, ganando la carrera de sacos, atrapando un cerdo engrasado o haciendo malabares con 3 panecillos rancios. Nada dice, estoy disponible, como caerse de un pajar con dignidad. El baile era tu mejor oportunidad para un contacto físico real. Las reglas eran rígidas, pero un giro bien sincronizado o un roce de manos no del todo accidental podía decir más que cualquier poema. La danza del poste de mayo, Maypole, por ejemplo, era básicamente una excusa gigante para el coqueteo coordinado, envuelto en cintas y negación plausible. Es un hecho conocido que estos festivales estacionales y religiosos eran eventos sociales cruciales, rompiendo la monotonía de la vida agrícola y reforzando los lazos comunitarios. Y si eres noble, tu versión de coquetear en un festival implicaba menos heno y más poesía. Podrías componer un verso en el acto, comparar los ojos de tu dama con 2 velas gemelas u otras cosas brillantes y ofrecer una baratija, con suerte una que no fuera claramente hecha por tu sirviente 5 minutos antes. La comida también ayudaba. Ofrece a tu amada un pastel de carne o comparte un pastel de miel. Si lo aceptan con una sonrisa, vas bien. Si se lo dan a su perro, empieza de nuevo con otra persona. Una costumbre curiosa en algunos festivales era el juego del rey y la reina del haba. Se horneaba un haba dentro de un pastel. Quien encontrara el haba en su porción era coronado rey o reina del día y podía elegir a su consorte real. Esto llevaba a emparejamientos muy públicos, aunque temporales, y era una forma lúdica de expresar preferencias. Pero recuerda, hagas lo que hagas, alguien está observando. Un padre, un sacerdote, un bardo con una boca grande, un paso en falso, y tu sonrisa coqueta se convierte en una indiscreción juvenil discutida en la iglesia durante las siguientes 6 semanas. Los antropólogos históricos debaten si estos festivales funcionaban como una válvula de escape social, permitiendo que las tensiones y los deseos reprimidos se liberaran de forma controlada, o si en realidad reforzaban el orden social a través de la humillación pública y el chismorreo. Aún así, por unas horas, puedes fingir que estás en un mundo donde el amor no es una transacción, donde la risa no es sospechosa y donde bailar en público no termina en penitencia. Y mientras giras con la hija del herrero, tratando de no pisarle los pies, sientes una libertad que es tan emocionante como efímera. Lo has logrado. Has encontrado a alguien que puede cocinar, limpiar, tolerar a tu familia y no retrocede visiblemente al ver tus pies. Amor verdadero, ¿verdad? Ahora es el momento de casarse, lo que en términos medievales significa que estás entrando en un contrato, no en un voto de ensueño bajo las estrellas. Una transacción legalmente vinculante, a menudo negociada con toda la pasión de una subasta de ganado. Si eres un campesino, sigue siendo un gran acontecimiento. Reúnes a unos pocos testigos, hablas con el sacerdote local e intentas no tropezar con el latín durante la ceremonia. Pero detrás de las bendiciones de dulce sonido hay una lista de verificación seria. Dote, derechos sobre la tierra, quién se queda con la vaca y qué sucede si alguien muere durante la temporada de siembra. Ah, sí, el romance. Si eres de la clase alta, prepárate. Tu matrimonio es una negociación legal en toda regla. Tus padres, sus padres, el sacerdote, el escriba, tal vez un primo que una vez estudió derecho, todos están involucrados. La novia y el novio, en su mayoría, simplemente están de pie cerca, luciendo decorativos y asintiendo cuando se les habla. Puede que ni siquiera hayas conocido a la persona con la que te casas. Tu familia ha hecho los cálculos. Tu patrimonio necesita sus campos. Su dote equilibra tus deudas. Y ambos
Escudos de armas se ven bien juntos. El amor es opcional, la fusión no lo es. Y una vez que estás casado, es permanente. El divorcio no es realmente una opción, a menos que puedas probar que alguien no fue bautizado, estaba secretamente emparentado contigo, o murió y se olvidó de mencionarlo. Las anulaciones existían, pero requerían mucho papeleo, un poco de suerte y un soborno sólido. Entonces, ¿qué haces si quieres casarte por amor? Felicitaciones, estás a punto de causar un escándalo. Las fugas de nobles eran el equivalente medieval a prenderle fuego al árbol genealógico y bailar entre las cenizas. Si te escapabas para casarte con alguien de tu elección, no era solo una rebelión personal, era un sabotaje político. Te fugas con un escudero sin un centavo que huele ligeramente a caballos y aventura. Te casas en un monasterio donde el abad te debe un favor, y en casa estalla el caos. La ley canónica de la Iglesia sostenía que un matrimonio era válido si ambas partes consentían libremente, incluso sin el permiso de los padres. Esto creó un resquicio legal para los matrimonios clandestinos, aunque fueran socialmente condenados. Una práctica aún más extraña era el matrimonio por captura, aunque era ilegal. A veces una pareja lo escenificaba con el consentimiento secreto de la novia para eludir la desaprobación de los padres. Era una forma de fuga de muy alto riesgo. Los historiadores del derecho canónico debaten el impacto real de los matrimonios clandestinos en la estructura del poder familiar y si la Iglesia, al defender la validez del consentimiento, estaba socavando o simplemente redefiniendo la autoridad patriarcal. Pero tú no estás pensando en la teoría legal. Estás en un caballo robado, galopando hacia un futuro incierto, con el corazón latiendo con una mezcla de amor y terror absoluto, dejando atrás el mundo de los contratos por algo que esperas sea real. Las paredes del castillo se desvanecen. El olor a paja húmeda y sopa de repollo es reemplazado por el aroma de la hierba salvaje y la tierra abierta. Ya no estás en Europa. El mundo de los contratos, las dotes y las chaperonas se disuelve en una memoria lejana. Ahora estás de pie en las vastas e indómitas estepas de Asia Central. Aquí, las paredes están hechas de fieltro, el techo está cosido de piel y la puerta de entrada se abre al horizonte. El poder no se mide en títulos otorgados por un rey distante, sino en autoridad pura, ganada con valor y respeto. Y ante ti ves esa autoridad encarnada, no en un rey, sino en una reina. Su corte es el cielo abierto, su ejército es el viento, y su pueblo son los maságetas, una temible confederación de tribus nómadas que deambulan por estas llanuras. Piensa en arqueros a caballo, guerreros tatuados, festines rituales y justicia impartida en el campo de batalla. Ella es su líder, no por herencia de un sistema cortesano mimado, sino por pura determinación y una energía que dice, no te metas conmigo. Su gente es dura, acostumbrada a inviernos crueles, largas migraciones y enemigos en cada lado. Pero incluso entre gente así, ella destaca. Es una guerrera, una legisladora y una gobernante por derecho propio. Ningún marido la eclipsa, ningún hermano guía su mano. Los maságetas eran una verdadera confederación nómada que habitaba estas tierras, conocida por los historiadores griegos como Heródoto, quien se convertiría en el principal cronista, aunque a menudo sensacionalista, de tu historia. A través de sus ojos, el mundo conoció a tu pueblo. Heródoto también registró una de sus costumbres más excéntricas y brutales, una supuesta forma de geronticidio ritual. Según él, cuando una persona envejecía mucho, sus parientes la sacrificaban y luego se la comían, considerando que esta era una muerte más honorable que sucumbir a la enfermedad. Era un detalle impactante que subrayaba cuán radicalmente diferentes eran sus valores culturales de los griegos o los persas. Los arqueólogos e historiadores modernos todavía debaten la composición exacta y la ubicación de los maságetas, y si eran un grupo étnico singular o una confederación de diversas tribus escitas con una identidad política compartida. Pero para ti, de pie en la hierba barrida por el viento, estos debates académicos son distantes. Lo que ves es una forma de vida radicalmente diferente. Ves a una líder preparándose, no porque anhele la conquista,
sino porque se niega a la sumisión. En el horizonte, una sombra se alarga, un poder extranjero, el imperio aqueménida persa, se está fortalezando día a día, liderado por un hombre llamado Ciro el Grande. Ya ha conquistado reinos poderosos, y ahora su mirada se vuelve hacia el este. Los maságetas son los siguientes en su lista. Pero Ciro no comprende del todo con qué clase de mujer está a punto de tratar. Su nombre es Tomiris, y no está defendiendo solo territorio, está defendiendo una forma de vida. Observas cómo se desarrolla la primera jugada en este gran tablero de ajedrez geopolítico. Ciro el Grande tiene una reputación que le precede. No es un rey cualquiera, es el conquistador de los conquistadores, el tipo de hombre que puede entrar en ciudades antiguas, derrocar imperios y aún así ser recordado con cariño por los historiadores. Así que cuando mira hacia el este, hacia la tierra de los maságetas, no espera exactamente resistencia. Después de todo, ¿quién podría decirle que no al hombre que tomó Babilonia sin siquiera sudar? Es el equivalente antiguo de una megacorporación que asume que puede comprar una pequeña empresa familiar sin problemas. El primer movimiento de Ciro es cortés, porque todo buen imperialista comienza con una sonrisa. Envía una propuesta de matrimonio político entre él y Tomiris. Podrías pensar que es romántico, uniendo a dos grandes líderes, pero Tomiris, y tú junto a ella, ven a través de la farsa. Entiendes que esto no se trata de amor, ni siquiera de una alianza, se trata de control. Si ella se casa con Ciro, su reino se convertirá en solo otra provincia del imperio persa, y ella en una reina trofeo, una pieza decorativa en su vasta colección de territorios. Su independencia, la libertad de su pueblo, se disolvería en el papeleo administrativo persa. Ella lo rechaza, firmemente, sin ambigüedades. Ciro, desacostumbrado al rechazo, no lo toma bien. Si no puede seducirla para que se someta, tomará su reino por la fuerza. Es un hecho conocido que Ciro, como fundador del imperio aqueménida, era famoso por su gobierno relativamente tolerante sobre los pueblos conquistados, a menudo respetando las costumbres y religiones locales. Esto hace que su agresiva campaña contra los maságetas destaque como particularmente implacable. Quizás la negativa de Tomiris fue una afrenta personal que no pudo soportar. Lo ves reunir a sus ejércitos. Cruza el río Araxes, la frontera natural que separa su imperio de las tierras de los maságetas, y establece una cabeza de puente. Es una declaración de intenciones clara. Pero Tomiris no está ociosa. La ves reunir a sus guerreros, consultar con sus jefes y prepararse para lo que sabe que es inevitable, la guerra. Una curiosidad sobre la diplomacia de Ciro es que, si bien usaba el matrimonio con fines políticos, también era conocido por tratar a las familias de los reyes conquistados con un respeto inusual para la época. Perdonó a Creso de Lidia y mantuvo a su familia a salvo. Su propuesta a Tomiris encaja en su patrón de usar todas las herramientas a su disposición, pero la negativa de ella rompe ese patrón. Los historiadores todavía debaten los verdaderos motivos de Ciro. ¿Fue una simple expansión territorial o estaba intentando asegurar su frontera oriental contra las incursiones nómadas que habían plagado a los imperios mesopotámicos y persas anteriores durante siglos? Para ti, la respuesta parece clara mientras observas a las fuerzas persas establecer su campamento. Esto no es defensa, es conquista. Y mientras Tomiris observa desde la distancia, sabes que no se rendirá fácilmente. Pero Ciro tiene un plan, una trampa astuta que está a punto de poner en marcha, una que convertirá este conflicto político en algo profundamente personal. Entonces llega el cebo. Ciro, bajo el consejo de su general Harpagus, tiende una trampa. Lo observas desde la distancia, viendo cómo se desarrolla la astuta estrategia. Deja atrás una parte de su ejército con un campamento lujosamente abastecido, rebosante de vino y comida, lujos que los nómadas rara vez disfrutaban. Es el equivalente a dejar una PS5 sin vigilancia en un campus universitario y esperar que nadie la toque. El vino, en particular, es el arma clave. Los maságetas, como muchos pueblos de las estepas, estaban familiarizados con la leche de yegua fermentada, llamada kumis, pero no con el vino de uva.
mucho más potente. El hijo de Tomiris, Spargapises, lidera un destacamento para investigar. Es joven, ansioso por demostrar su valía. Ves a su grupo de guerreros descender sobre el campamento persa abandonado. Es una victoria fácil, demasiado fácil. Atacan el campamento, toman los suministros y, fatalmente, beben el vino. Lo beben como si fuera agua, sin comprender su potencia. Los persas regresan en el momento justo. Los guerreros maságetas están ebrios, desorientados y sin preparación. Spargapises y sus hombres son arrollados. Él es capturado vivo. Cuando la noticia llega a Tomairis, sientes como el mundo se resquebraja a su alrededor. Esto no es solo una pérdida militar, es personal. Su hijo, su heredero, ahora es prisionero en manos persas. La ves enviar un mensaje a Ciro, y sus palabras están cargadas con el peso del acero frío. Devuélveme a mi hijo y vete. Si no lo haces, juro por el sol, el señor de los maságetas, que te daré tu ración de sangre. No es una súplica, es un ultimátum. Es un hecho histórico que las tácticas de guerra persas a menudo implicaban engaños y estratagemas sofisticadas, y el uso del lujo como cebo contra un enemigo menos civilizado era una táctica clásica. Ciro no escucha, quizás por arrogancia, quizás porque ve al príncipe cautivo como una poderosa moneda de cambio. Pero entonces, la tragedia se profundiza. Spargapises, una vez que la embriaguez se desvanece y la vergüenza de su captura lo inunda, le pide a Ciro que lo libere de sus ataduras. Ciro, en un gesto de aparente piedad, accede. Tan pronto como sus manos están libres, Spargapises se quita la vida. Una curiosidad sobre los nombres escitas como Spargapises es que a menudo son compuestos y reflejan valores importantes. Algunos eruditos sugieren que su nombre podría estar relacionado con términos que significan vástago o rama, subrayando su papel como heredero. Los historiadores todavía debaten si el suicidio de Spargapises fue un acto de honor personal, como lo presenta Heródoto, o si fue una forma de negar a Ciro la ventaja política de tener un rehén real. Para Tomiris, la noticia es un golpe devastador. Acaba de perder a su único hijo. El dolor de una madre se mezcla con la furia de una reina. La diplomacia ha terminado. La estrategia ha terminado. Ahora solo queda sangre. La trampa de Ciro funcionó a la perfección, pero acaba de desatar una fuerza que no puede comprender. Ha convertido a una reina defensora en un instrumento de venganza pura. Y tú, de pie en la estepa silenciosa, sientes que el viento mismo contiene la respiración, esperando la tormenta que se avecina. El dolor es una cosa poderosa, pero el dolor, mezclado con la furia, esa es la receta para la devastación absoluta. Cuando Tomiris se entera de que su hijo, Spargapises, se ha quitado la vida en cautiverio persa, algo dentro de ella se quiebra. Esto ya no se trata de fronteras, orgullo o incluso independencia. Esto es una guerra empapada en venganza, y Tomiris no es de las que lloran en silencio. No se retira a su tienda con túnicas de luto, ni llora junto al fuego. No, la ves montar su caballo, afilar sus armas y hacer un juramento que resonará a través de la historia. Se enfrentará a Ciro en batalla, lo derrotará, y luego se asegurará de que nunca olvide su nombre, ni siquiera en la muerte. Según Heródoto, Tomiris convoca a su consejo tribal. Bajo su mando, los maságetas se movilizan. Imagínalo, cientos, quizás miles de guerreros a caballo, adornados con armaduras de cuero, empuñando arcos y lanzas, con los rostros pintados de furia. No marchan como un ejército persa, en formaciones ordenadas. Se mueven como una tormenta, rápidos, caóticos y con una precisión mortal. Esta vez, es ella quien tiende la trampa. Ciro, quizás demasiado confiado por su engaño anterior, subestima su resolución. Pero Tomiris conoce ahora sus tácticas. Ha estudiado sus movimientos. Ha esperado el momento adecuado y luego lo ha desatado todo. La ves de pie ante sus jefes, su voz firme, sin rastro de la pena que debe estar consumiéndola. Su discurso no es de desesperación, sino de una certeza escalofriante. Les recuerda el honor de su pueblo, la traición de los persas y la sangre de su hijo, que clama desde la tierra.
Es un hecho bien documentado que los líderes nómadas, tanto hombres como mujeres, a menudo gobernaban a través del carisma y la persuasión en los consejos tribales, en lugar de un poder autocrático. La capacidad de Tomiris para unir a las tribus en un momento de crisis habría sido la prueba definitiva de su liderazgo. Una curiosidad sobre la guerra en las estepas es el uso de estandartes tribales. A menudo no eran banderas de tela, sino postes adornados con colas de caballo o tótems de animales tallados, únicos para cada clan. Imaginas un bosque de estos estandartes moviéndose por la llanura, cada uno representando una promesa de lealtad a su reina. Los historiadores militares todavía debaten la escala real de los ejércitos maságetas. ¿Eran una horda masiva como la describe Heródoto, o una fuerza de ataque más pequeña y ágil que dependía de tácticas de guerrilla superiores? Sea cual sea el número, su eficacia era legendaria. Mientras observas a los guerreros prepararse, afilando sus puntas de flecha y comprobando las correas de sus sillas de montar, te das cuenta de que esto es más que una simple movilización militar. Es un ritual, es el cumplimiento de un juramento sagrado. La pena de Tomiris no se ha ido, se ha transformado, se ha convertido en combustible, en un arma, y mientras conduce a su gente a la batalla, no es solo una reina que defiende su tierra, es una madre a punto de vengar a su hijo. Y el imperio más poderoso del mundo está a punto de aprender el verdadero significado de la furia de una reina de la estepa. Los dos ejércitos chocan en lo que Heródoto describe como una de las batallas más sangrientas del mundo antiguo. Y tú estás allí, en medio del caos ensordecedor, observando cómo se desata el infierno. No hay formaciones elegantes ni largos discursos, solo caballos que gritan, espadas que chocan y una reina que lucha junto a sus guerreros. No hay ninguna emperatriz con túnicas de seda aquí. Tomiris está en el fragor de la batalla, cabalgando con fuerza, derribando enemigos con un enfoque despiadado. La batalla comienza, como era típico en la guerra de las estepas, con una lluvia de flechas. Los arqueros a caballo maságetas galopan en círculos, desatando andanadas mortales sobre la infantería persa, que lucha por mantener sus escudos en alto. Es como una tormenta de granizo hecha de hierro. Una vez que las flechas se agotan, se lanzan a la carga. Las lanzas se hacen añicos, las espadas curvas cortan la carne y el polvo de la estepa se tiñe de rojo. Los persas son soldados profesionales, disciplinados y bien equipados, pero los maságetas luchan con una ferocidad diferente, una que nace de la defensa de su hogar y está impulsada por la furia de su reina. Ves a Tomiris en el centro de todo. Su presencia es un faro para su pueblo. Cada vez que derriba a un enemigo, un rugido se eleva de sus guerreros. No está luchando por la gloria o el territorio. Está luchando para cumplir un juramento. Cada golpe de su espada es por su hijo, Spargapises. Es un hecho histórico que los ejércitos persas, aunque formidables, a menudo tenían dificultades contra la guerra de guerrillas y las tácticas de ataque y huida de los nómadas de las estepas. Su infantería pesada y sus carros eran menos efectivos en terreno abierto contra un enemigo tan móvil. La batalla se prolonga durante horas. El resultado pende de un hilo, pero la determinación de los maságetas, alimentada por su reina, comienza a inclinar la balanza. Las líneas persas se rompen. Los soldados, acostumbrados a la victoria, comienzan a flaquear. El pánico se extiende, y entonces, en medio de la carnicería, sucede. Ciro el Grande, el conquistador del mundo conocido, cae. No se sabe si fue la propia mano de Tomiris la que lo derribó, pero no importa. Su ejército se desmorona sin él. Una curiosidad sobre el combate en la estepa era la importancia de capturar o matar al líder enemigo. No se trataba solo de una victoria simbólica. A menudo causaba el colapso inmediato de todo el ejército enemigo, cuya lealtad estaba ligada directamente al líder. Los historiadores militares debaten si la derrota de Ciro se debió a una subestimación táctica de su oponente o si fue simplemente superado por la ferocidad y el conocimiento superior del terreno de los maságetas.
Cuando el polvo finalmente se asienta, el silencio es casi tan abrumador como el ruido anterior. El campo está sembrado de muertos. Ciro el Grande yace entre ellos. Tomiris ha ganado. Ha cumplido la primera parte de su juramento. Ahora, de pie en medio de la victoria y la carnicería, se prepara para cumplir la segunda. Y sabes que será un acto de justicia tan teatral y terrible que será recordado durante milenios. El campo de batalla está en silencio. Los persas están muertos o huyendo. Su legendario rey yace sin vida en el polvo. Y Tomiris, ella no celebra como una conquistadora. No desfila por Persépolis ni acuña su rostro en monedas. En cambio, se para sobre el cuerpo de Ciro, su venganza cumplida, pero su corazón aún roto. La victoria, resulta, no trae la paz. La ves dar una orden. Sus guerreros registran el campo de batalla hasta que encuentran el cuerpo de Ciro. Y entonces, presencias el acto que cimentará su leyenda en los anales de la historia. Un acto de justicia tan teatral que roza lo mitológico. La cabeza de Ciro es cercenada y llevada ante ella. Tomiris toma un odre, un saco de cuero para vino, y ordena que se llene con la sangre de los soldados persas caídos. Luego, sosteniendo la cabeza de Ciro por el pelo, se dirige a ella. Según Heródoto, sus palabras resuenan en el aire silencioso. Tú tenías sed de sangre, ahora bebe hasta saciarte. Y con eso, sumerge la cabeza en el odre de sangre. Es un gesto horripilante y poderoso. Es la culminación de su juramento, la manifestación física de su venganza. No es solo un acto de profanación, es un mensaje a todos los futuros, imperios que se atrevan a mirar hacia las estepas. Es un hecho conocido que la decapitación y la exhibición de las cabezas de los enemigos era una práctica utilizada por varias culturas antiguas como una forma de guerra psicológica y una declaración de dominio total. Sin embargo, el acto de Tomiris es único en su simbolismo poético. Una curiosidad es que la palabra griega para odre de vino, ascos, es la misma que se usa en el relato de Heródoto. Este detalle añade una capa de ironía macabra. El mismo recipiente que contenía el vino que llevó a la caída de su hijo, ahora contiene la sangre que sella la venganza de su padre. Los historiadores, por supuesto, debaten la veracidad de este evento. ¿Sucedió realmente? ¿O fue una invención dramática de Heródoto, un hombre al que le encantaba una buena historia, especialmente una con una moraleja sobre la arrogancia imperial siendo castigada? Algunos textos babilónicos sugieren que Ciro murió en otro lugar, en circunstancias diferentes. Pero la veracidad casi no importa. Lo que importa es que la historia de Tomiris, tal como la contó Heródoto, es la que sobrevivió, es la que se extendió por el mundo antiguo, una historia de advertencia sobre una reina bárbara que derrotó al hombre más poderoso de la tierra. Y así, mientras observas a Tomiris de pie bajo el cielo abierto, su justicia cumplida, te das cuenta de que su legado es un enigma. No dejó monumentos de piedra ni inscripciones reales. Su historia sobrevive casi en su totalidad a través de los ojos de un extranjero, un historiador griego que probablemente nunca la conoció. Y sin embargo, aquí estás, miles de años después, escuchando el viento susurrar su nombre, un nombre que se ha convertido en sinónimo de la furia de una madre y la indomable voluntad de una reina. Tu perspectiva se amplía. El eco de la historia de Tomiris te lleva a explorar a su gente y a sus parientes culturales, los escitas. Te das cuenta de que Tomiris y los maságetas no eran una anomalía, eran parte de un vasto y temible tapiz de culturas guerreras nómadas que dominaban las estepas euroasiáticas. Los escitas, que florecieron entre los siglos IX y II a.C., gobernaban las praderas desde el Mar Negro hasta los límites de Asia Central. Para los griegos, eran jinetes temibles y bárbaros exóticos. Para sí mismos, eran un pueblo de libertad, venganza y orgullo. La sociedad escita, como la de los maságetas, se construía en torno a la movilidad y la violencia. Su cultura del caballo era inigualable. Los niños aprendían a montar antes de poder caminar correctamente.
Sus armas eran prácticas y mortales, arcos compuestos cortos, ideales para disparar a galope tendido, espadas curvas, hachas de guerra y lanzas con punta de hierro. El guerrero escita no era solo un hombre, es un hecho histórico, confirmado por la arqueología, que las mujeres escitas luchaban. Algunas tumbas revelan esqueletos femeninos enterrados con armas, mostrando heridas de batalla que solo provenían de un combate real. No eran roles ceremoniales, estas mujeres luchaban, sangraban y morían a caballo. No construyeron ciudades, pero sus kurganes o túmulos funerarios han preservado su legado. Debajo de estos montículos, los arqueólogos han encontrado oro exquisitamente trabajado, tatuajes intrincados en piel preservada, prendas bordadas y armamento elaborado. Su estilo artístico, lleno de animales arremolinados y simbolismo depredador, refleja una vida ligada a la naturaleza y la caza. Una de las curiosidades más famosas sobre los escitas es su amor por el oro. Sus artesanos crearon algunas de las piezas de oro más impresionantes del mundo antiguo, a menudo representando escenas de la vida escita, guerreros atendiendo a sus caballos, luchando o incluso extrayendo un diente a un camarada. Estas piezas no eran solo decoración, eran narrativas portátiles, pero los escitas no eran solo salvajes saqueadores, eran diplomáticos, mercenarios y comerciantes, especialmente con las colonias griegas. A lo largo del Mar Negro, vendían pieles, esclavos y grano, y a cambio importaban vino, cerámica y artículos de lujo. Los escritores griegos los admiraban y temían a partes iguales. Heródoto escribió sobre sus extrañas costumbres, como beber la sangre de sus enemigos o usar sus cueros cabelludos como servilletas, pero también elogió su sentido de la justicia y su lealtad a los parientes. Los historiadores todavía debaten la relación exacta entre los escitas y los maságetas. ¿Eran pueblos distintos o eran los maságetas simplemente una de las muchas tribus dentro de una confederación escita más amplia? Sus culturas materiales y prácticas funerarias son notablemente similares. Al final, los escitas se desvanecieron, presionados por otros grupos nómadas como los sármatas, y acorralados por imperios en crecimiento, pero establecieron el estándar para el arquetipo del guerrero de la estepa, un luchador móvil, mortal y ferozmente independiente, sin amo y sin hogar fijo. No escribieron libros, pero cuando ves a un arquero montado recortado contra la estepa, esa sombra es escita. Fueron la tormenta antes del imperio, el viento salvaje que Tomiris encarnó y desató sobre el mundo. La sombra del arquero escita se desvanece en el viento de la estepa. La hierba verde y ondulante da paso a un mar interminable de arena dorada. Tu viaje te ha llevado ahora hacia el sur, a los vastos y silenciosos desiertos de la península arábiga. Aquí conoces a otro tipo de nómada, uno cuyo legado está tallado en la arena, los beduinos. Mientras que los escitas gobernaban el trueno montado, la vida beduina es más silenciosa, más deliberada. No son simplemente vagabundos, son ingenieros de la supervivencia, maestros de uno de los terrenos más inhóspitos de la tierra. Su vida se construye en torno a los ritmos del desierto, la sequía y la lluvia, las rutas de pastoreo y el movimiento de las estrellas. Su hogar es la tienda de pelo de cabra negra, o Bait al-Sha'ar, portátil, transpirable y fácil de empacar. La vida se mueve con los camellos, conocidos como los barcos del desierto. Los camellos son transporte, comida, ropa y moneda, todo en uno. La sociedad beduina, como descubres, gira en torno al clan. La lealtad a los parientes está por encima de todo. El honor, o sharaf, no es solo una palabra, es el pegamento social. Un solo insulto podría iniciar una disputa de sangre que dure generaciones. Pero la generosidad hacia los huéspedes, o karam, es igualmente sagrada. Es un pilar central y bien documentado de su cultura, que incluso un enemigo, una vez que ha entrado en tu tienda, debe recibir comida, agua y protección durante 3 días, sin hacer preguntas.
Es un código que trasciende la enemistad. Su guerra está arraigada en la incursión, o gasu, ataques rápidos y estratégicos diseñados para capturar bienes y ganado, sin derramamiento de sangre innecesario. La batalla no se trata de una masacre en masa, se trata de supervivencia, prestigio y honor. Una incursión exitosa eleva el estatus de un hombre. Una fallida podría manchar la reputación de una tribu durante generaciones. Los antropólogos debaten si la tradición de la gasu era puramente económica o si servía como un mecanismo social crucial para probar el valor de los jóvenes guerreros y mantener un equilibrio de poder entre las tribus. Pero la vida beduina no es solo conflicto y tormentas de arena, es rica en tradición oral. Los poetas son guerreros de la palabra. Sus versos preservan la historia, avergüenzan a los enemigos y alaban a los héroes. La poesía se transmite de memoria en memoria, a menudo interpretada con una cadencia similar a una canción alrededor del fuego. Una curiosidad temida de esta cultura es que un poeta beduino podía destruir literalmente la reputación de un rival con un solo poema satírico, devastadoramente ingenioso, conocido como hija. Estos ataques verbales eran tan temidos, si no más, que los ataques físicos. Las caravanas comerciales también pasan por tierras beduinas y estas tribus sirven como guías, protectores y a veces contrabandistas, moviendo mercancías como incienso y especias. Conocen cada oasis, cada sendero estelar. Su conocimiento es legendario y costoso. Aunque muchos beduinos se integraron más tarde en ciudades e imperios, mantuvieron un feroz sentido de identidad. No eran solo supervivientes del desierto, eran su alma. Y mientras te sientas con ellos bajo un cielo lleno de estrellas, escuchando un poema sobre el viento y el honor, entiendes que hay muchas formas de ser libre. Las arenas del desierto se arremolinan y se transforman de nuevo en vastas llanuras, pero esta vez el aire se siente diferente, más cargado, más eléctrico. Has saltado en el tiempo y el espacio hasta la Mongolia del siglo XIII. Te preparas para presenciar la fuerza nómada definitiva, una que no solo desafiaría a los imperios, sino que los aplastaría y construiría uno propio a partir de sus cenizas. Te preparas para los mongoles. Ningún pueblo nómada ha remodelado el mundo como ellos. En el siglo XIII, estos jinetes de la estepa surgieron de las llanuras de Mongolia y forjaron el imperio terrestre contiguo más grande de la historia. Pero sus raíces no eran diferentes de las de otras culturas nómadas que has visto. Eran móviles, basados en clanes y ferozmente adaptables. La vida en la estepa mongola era brutal y exigente. Vivían en hers, tiendas circulares de fieltro que podían montarse en menos de una hora y empacarse en un carro a la mañana. Siguiente, sus rebaños, caballos, yaks, cabras, los sustentaban, y sus hijos se criaban en la silla de montar. Lo que hizo diferentes a los mongoles fue cómo convirtieron la movilidad en un arma bajo el liderazgo de un hombre, Genghis Khan. Él destrozó las divisiones tribales y las reorganizó en un nuevo sistema basado en el mérito. La lealtad a la tribu fue reemplazada por la lealtad al Khan, y con eso el mundo cambió. La guerra mongola era un ballet de velocidad y engaño. Sus arqueros a caballo podían disparar con precisión a galope tendido, simular retiradas para atraer a los enemigos y viajar más de 100 millas al día. Pero no eran solo incursores, eran estrategas. Usaban exploradores, espías y guerra psicológica con una precisión aterradora. Una vez que comenzaron a conquistar ciudades, se adaptaron rápidamente, aprendiendo a construir catapultas, flechas incendiarias y arietes, y usándolos con una eficiencia escalofriante. Una curiosidad táctica de su equipo es que los guerreros mongoles a menudo usaban camisas de seda debajo de su armadura de cuero. La seda era difícil de perforar limpiamente para una punta de flecha. En lugar de eso, la seda a menudo era empujada dentro de la herida junto con la flecha. Esto permitía que la flecha fuera extraída más fácilmente tirando suavemente de la tela circundante, una pieza de tecnología médica sorprendentemente avanzada para el campo de batalla. Pero aquí está el giro. No eran solo destructores,
El imperio mongol conectó el mundo de maneras nunca antes vistas. La Pax Mongólica revivió y protegió la ruta de la seda. Es un hecho conocido que establecieron el sistema YAM, una red postal y de estaciones de relevo altamente eficiente que permitía una comunicación y un viaje rápidos. Introdujeron el papel moneda, los sistemas de pasaportes y la tolerancia religiosa. Un comerciante musulmán, un sacerdote cristiano y un monje budista podían viajar de forma segura bajo el dominio mongol, siempre y cuando no se rebelaran. Los historiadores todavía debaten el legado de Gengis Khan. ¿Fue un bárbaro brutal que causó la muerte de millones? ¿O un civilizador visionario que unió Oriente y Occidente, fomentando el comercio y el intercambio cultural a una escala sin precedentes? Y sin embargo, seguían siendo nómadas de corazón. Incluso mientras gobernaban imperios, los gobernantes mongoles todavía regresaban a sus tiendas, sus rebaños y la estepa abierta. Conquistaron ciudades, pero nunca pertenecieron realmente a ellas, porque no importaba cuán alto subieran, siempre cabalgaban con el viento a sus espaldas. La imagen de la horda mongola se desvanece y el eco de los cascos es reemplazado por el silbido del vapor y el chirrido del acero. El viento de la estepa se aquieta y en su lugar sientes la energía inquieta de una nación joven y ambiciosa. Has saltado de nuevo, esta vez a los Estados Unidos, de mediados del siglo XIX. Es un país dividido, no solo por la política, sino por el terreno. El este bulle, con ciudades, fábricas y puertos. El oeste es una extensión salvaje de montañas, desiertos y yacimientos de oro, y entre ellos se extienden más de 2.700 kilómetros de naturaleza implacable. Viajar de Nueva York a California significa pasar semanas en un barco rodeando el Cabo de Hornos o meses en una carreta esquivando enfermedades, bandidos y polvo. Pero el sueño está ahí, una vía férrea que una al país, riel de acero por riel de acero, una línea directa de costa a costa, impensable para algunos, inevitable para otros. Los visionarios creen que podría unir a la República, acelerar la comunicación, mover ejércitos, abrir nuevos mercados y colonizar la frontera indómita. La voluntad política para hacerlo llega con la Guerra Civil. En 1862, mientras la nación se desgarra, Abraham Lincoln firma la Ley de Ferrocarriles del Pacífico, Pacific Railway Act. Es un hecho histórico crucial que esta ley se firmó no solo para unir al país, sino también para asegurar el acceso de la Unión a los recursos del oeste. La ley autorizó a dos compañías ferroviarias, la Union Pacific y la Central Pacific, a comenzar a construir desde extremos opuestos del país. La Union Pacific se dirigiría al oeste desde Omaha, Nebraska. La Central Pacific iría al este desde Sacramento, California. Se encontrarían en el medio. Para alimentar la construcción, el gobierno ofreció enormes concesiones de tierras. Por cada milla de vía tendida, cada compañía recibía hasta 640 acres de tierra pública y generosos préstamos. La carrera estaba en marcha, no solo para unir al país, sino para reclamar tierras, dinero e historia. Uno de los principales impulsores de una ruta central para el ferrocarril fue un ingeniero llamado Theodore Judah. Su dedicación obsesiva a topografiar un camino a través de las formidables montañas de Sierra Nevada le valió el apodo de Crazy Judah, Judah el Loco. Murió antes de ver su sueño realizado, pero su trabajo fue fundamental. Los historiadores económicos todavía debaten si los enormes subsidios gubernamentales eran necesarios para incentivar la construcción de la vía férrea, o si crearon un entorno de corrupción y especulación masiva, como se vería más tarde en el escándalo del Crédit Mobilier. Sobre el papel, era una maravilla de la infraestructura. En realidad, estaba a punto de convertirse en uno de los esfuerzos de construcción más agotadores de la historia estadounidense. Los trabajadores volarían montañas, construirían puentes sobre vastas llanuras y desafiarían inviernos gélidos y desiertos abrasadores. Y para las naciones indígenas que vivían en las tierras que las vías cortarían como una cicatriz, esto no era progreso, era una advertencia. La idea todavía sonaba como una apuesta, pero en 7 años, 2 líneas
se encontrarían en el desierto de Utah y cambiarían América para siempre. Tu atención se dirige ahora a la costa oeste, donde comienza la batalla más formidable, mientras la Union Pacific tiene ante sí las llanuras relativamente planas de Nebraska. La Central Pacific se enfrenta a un desafío mucho más brutal desde el principio. Las montañas de Sierra Nevada no son colinas suaves, son picos de granito imponentes, propensos a avalanchas, ventisqueros y un terreno que rompe la espalda y el espíritu. Y esto fue antes de que se inventara la dinamita. La construcción utiliza pólvora negra, menos estable y más peligrosa. La construcción comienza en Sacramento en 1863, pero el verdadero muro se encuentra a solo 130 kilómetros al este. Las sierras son una barricada formidable, y cada milla de vía tendida se siente como una guerra contra la naturaleza misma. Para conquistar este obstáculo, la Central Pacific necesita mano de obra, mucha. Al principio, contratan principalmente a inmigrantes irlandeses y trabajadores blancos, pero muchos renuncian, incapaces o no dispuestos a enfrentar las condiciones agotadoras. Es entonces cuando la compañía recurre a una nueva fuerza laboral, los inmigrantes chinos. Para 1865, más de 10.000 trabajadores chinos están construyendo el ferrocarril, constituyendo más del 80% de toda la fuerza laboral de la Central Pacific. Se les paga menos que a los trabajadores blancos. A menudo, viven en condiciones más peligrosas y enfrentan un profundo racismo, pero demuestran ser indispensables, mostrando una habilidad, resistencia y disciplina increíbles. Su trabajo es heroico y horrible. Excavan túneles a través de roca sólida usando solo herramientas manuales y pólvora negra. El túnel más infame, el túnel número 6 a través del Pico Donner, tarda casi 2 años en completarse. Es un trabajo tan lento que parece que están tratando de abrirse paso a través de la montaña con palillos. En invierno, los ventisqueros alcanzan los 12 metros. Los trabajadores viven en campamentos enterrados bajo la nieve, conectados por pozos verticales como chimeneas. Docenas mueren en avalanchas, explosiones y desprendimientos de rocas. Una curiosidad sobre su ingenio es que, para sobrevivir a estos inviernos brutales, los trabajadores chinos desarrollaron técnicas únicas, como cavar una red de túneles a través de los ventisqueros entre sus viviendas y el lugar de trabajo. Esto les permitía seguir trabajando, incluso cuando estaban literalmente enterrados bajo docenas de pies de nieve. Sin embargo, la línea avanza. Para acelerar el progreso, los equipos chinos se cuelgan en cestas sobre acantilados, picando la piedra centímetro a centímetro. Cuando no pueden rodear una montaña, la atraviesan. Cuando no pueden nivelar el terreno, construyen caballetes de madera que se elevan sobre barrancos. Fue uno de los trabajos más peligrosos y menos apreciados de la historia estadounidense. Los historiadores todavía debaten el número exacto de muertes de trabajadores chinos, ya que la Central Pacific no mantuvo registros precisos. Las estimaciones van desde unas pocas docenas hasta más de 1,000. Un silencio estadístico que refleja el descuido de la compañía por su fuerza laboral. No se construyeron estatuas para ellos en ese momento, pero sin sus manos, el sueño transcontinental habría muerto en las sierras. Para 1867, la Central Pacific finalmente emerge de las montañas. Lo que les espera es el desierto, duro, seco y mortal, pero plano. Lo peor ha pasado. La carrera hacia el punto de encuentro está realmente en marcha. Mientras la Central Pacific luchaba contra el granito y la nieve en el oeste, la Union Pacific tenía su propio desafío que correr. Partiendo de Omaha, Nebraska, la compañía tendía vías hacia el oeste a través de las grandes llanuras, una tierra que parecía interminable, plana y engañosamente simple. Pero el desafío aquí no era la geografía, eran las personas, la política y el poder. La Union Pacific contrató en gran parte a inmigrantes irlandeses, ex soldados de la Unión y hombres liberados de la esclavitud.
Muchos eran veteranos que buscaban un pago estable después de la guerra civil. Los equipos podían tender 2, a veces incluso 3 millas, de vía en un solo día. Las llanuras abiertas permitían la velocidad, pero también exponían a los trabajadores a incursiones, inanición y extremos ambientales. Esta era tierra indígena. Los Pawnee, Cheyenne, Arapaho y Lakota Sioux habían cazado, vivido y muerto en estas llanuras durante generaciones. Y para ellos, el ferrocarril no era progreso, era una invasión. El caballo de hierro, como lo llamaban, era un monstruo que escupía humo y que cortaba directamente a través de los terrenos de caza. Tribales, asustaba a las manadas de búfalos y traía consigo una plaga de topógrafos, soldados y colonos. La resistencia era inevitable. Es un hecho conocido que la construcción de la Union Pacific llevó a conflictos directos y violentos con las naciones de las llanuras. Líderes como Nube Roja de los Lakota lucharon ferozmente, atacaban campamentos, emboscaban a equipos de topografía y arrancaban las vías. En respuesta, el gobierno de los Estados Unidos construyó fuertes a lo largo de la ruta y estacionó tropas para proteger la vía. La construcción del ferrocarril se convirtió en una operación militarizada, con los trabajadores de las vías trabajando bajo la protección de guardias armados. Era una guerra de baja intensidad, librada con rifles y tratados que nunca duraban. Mientras tanto, la vida en el extremo de la vía era caótica. A lo largo de la ruta surgían pueblos temporales, apodados Infierno sobre Ruedas, Hell on Wheels. El término era una descripción literal. Estos pueblos, a menudo estaban compuestos por edificios prefabricados y tiendas de lona que podían ser desmontados, cargados en vagones planos y trasladados a la siguiente ubicación, fin de vía, a medida que avanzaba el ferrocarril. El juego, el whisky y la violencia seguían a los trabajadores como una tormenta de polvo. Eran lugares peligrosos y anárquicos, un reflejo de la naturaleza brutal del propio trabajo. Los historiadores debaten el grado en que la resistencia indígena fue una lucha unificada contra la expansión estadounidense frente a una serie de conflictos tribales localizados, cada uno con sus propias motivaciones y alianzas complejas. A pesar de todo, la Union Pacific avanzaba, respaldada financieramente por masivos préstamos federales y liderada por hombres como Thomas Durant, un financiero más interesado en la manipulación de acciones que en la ingeniería ferroviaria. Para 1867, la Union Pacific había llegado a Cheyenne y se dirigía a Wyoming. Las montañas se cernían en la distancia, pero la verdadera montaña que estaban escalando era política y moral. ¿Cómo unes a una nación mientras tiendes rieles sobre los huesos de otra? Para la Union Pacific, la respuesta era simple: sigue tendiendo la vía, no mires atrás. La historia del ferrocarril transcontinental se cuenta a menudo con clavos de oro y grandes hombres con sombreros de copa, pero la verdadera historia está empapada en sudor, músculo y dolor, gran parte de ello proporcionado por hombres cuyos nombres nunca se registraron, cuyas tumbas nunca se marcaron y cuyas historias fueron enterradas bajo las vías que construyeron. En la Central Pacific, fueron los trabajadores chinos quienes hicieron lo imposible. Cerca de 15,000 de ellos, la mayoría provenientes de la provincia de Guangdong, soportaron temperaturas bajo cero, explosiones mortales y una hostilidad racial constante mientras abrían túneles a través de la Sierra Nevada. Ganaban menos que los trabajadores blancos, no recibían reconocimiento y a menudo eran alojados en campamentos separados e inferiores, pero persistieron en silencio, con habilidad y sin descanso. A pesar de ser llamados débiles e incapaces por los primeros escépticos, los equipos chinos pronto demostraron ser la fuerza laboral más confiable del ferrocarril. Una curiosidad que habla de su resiliencia es que los trabajadores chinos mantuvieron una dieta mucho más saludable que sus homólogos irlandeses. Insistían en hervir agua para el té y cocinaban sus propias comidas con verduras y mariscos secos que hacían traer. Esto resultó en tasas mucho más bajas de disentería y otras enfermedades que plagaban los campamentos de trabajadores blancos.
Mientras tanto, en la Union Pacific, los inmigrantes irlandeses constituían una gran parte de la fuerza laboral. Muchos habían sobrevivido a la hambruna y la guerra en su tierra natal, solo para enfrentar nuevos peligros en las llanuras. Lucharon contra incursiones, tendieron vías a una velocidad increíble y bebían hasta quedarse dormidos en tiendas de lona desvencijadas. Sus vidas eran duras, pero su trabajo era esencial. Antiguos esclavos afroamericanos también trabajaron en las vías, algunos contratados como hombres libres en busca de una vida mejor. Sus contribuciones, al igual que las de los chinos y los irlandeses, pasaron en gran medida desapercibidas. Es un hecho conocido que ambas compañías ferroviarias empleaban una fuerza laboral diversa y en gran parte inmigrante, pagándoles salarios diferentes, basados en la raza, con los trabajadores blancos en la cima de la escala salarial. Los historiadores laborales debaten si la dependencia de la mano de obra china e irlandesa fue simplemente una decisión económica para obtener trabajadores baratos, o si también fue una estrategia deliberada para crear una fuerza laboral dividida y racialmente jerarquizada, que era más fácil de controlar y menos propensa a la huelga unificada. Y luego estaban los cocineros, herreros, carreteros y transportistas de suministros, cada uno desempeñando un papel en mantener en movimiento la gran máquina del progreso. Ninguno de ellos era ejecutivo, pero sin ellos no habría habido clavo de oro. En el gran mito estadounidense tendemos a destacar a los visionarios y magnates, pero los ferrocarriles no fueron tendidos solo por sueños, fueron tendidos por manos callosas, hombres mal pagados y trabajadores marginados, personas que doblegaron la historia sin garantía de ser recordados. No construyeron el ferrocarril por la gloria, lo construyeron para sobrevivir. A finales de la década de 1860, las dos compañías ferroviarias, la Union Pacific y la Central Pacific, ya no solo estaban construyendo vías, estaban enfrascadas en una competencia frenética. Cada una corría hacia un punto de encuentro invisible en algún lugar del territorio de Utah. Pero esto no era un acuerdo de caballeros, era una guerra por la tierra, el dinero y el prestigio. ¿Por qué la urgencia? Por la forma en que funcionaban los subsidios del gobierno. Por cada milla de vía completada, cada compañía recibía concesiones de tierras federales y cuantiosos préstamos. Cuanta más vía construías, más ganancias reclamabas. Así que, naturalmente, ambos lados intentaron superar al otro, incluso tendiendo vías paralelas en direcciones opuestas, sabiendo perfectamente que solo se usaría un conjunto. Se volvió absurdo. Los equipos trabajaban a una velocidad vertiginosa. La Central Pacific, recién salida de su victoria sobre la Sierra Nevada, ahora volaba a través de los desiertos de Nevada y Utah. Mientras tanto, la Union Pacific cruzaba ríos y altas llanuras, bordeando el borde de las montañas rocosas. Incluso comenzaron a tender vías a través de áreas que sabían que el gobierno eventualmente declararía un despilfarro solo para asegurar la financiación. El trabajo se intensificó a niveles casi maníacos. Es un hecho conocido que los equipos chinos de la Central Pacific establecieron un récord mundial en abril de 1869, 10 millas de vía tendidas en un solo día. Fue un truco publicitario para ganar una apuesta de $10,000 contra la Union Pacific, pero también una hazaña asombrosa de trabajo sincronizado. Lo lograron utilizando equipos rotativos, un ritmo perfeccionado a través de años de trabajo y una eficiencia que dejó atónitos a los observadores. Lograron esto con miles de hombres trabajando como una máquina, nivelando el terreno, colocando las traviesas, transportando los pesados rieles de sino et cinta, hierro, clavándolos y continuando sin pausa. Los equipos de la Union Pacific, para no ser menos, presionaron con fuerza desde el este, a pesar de las huelgas laborales en curso, los problemas de suministro y la mala gestión de su financiero, Thomas Durant. Una curiosidad sobre esta carrera es que parte de la vía se tendió con tanta prisa, con las traviesas muy separadas sobre terreno sin nivelar, que se la llamó Vía Pionera. Se decía que un tren que se movía sobre ella se parecía a un barco en 1900, un mar tempestuoso.
Gran parte de esta vía tuvo que ser reconstruida más tarde a un costo considerable, pero en ese momento, la velocidad era lo único que importaba. Los historiadores del ferrocarril debaten si esta carrera final fue un testimonio del ingenio y la determinación estadounidenses o un ejemplo de despilfarro y fraude corporativo masivo, donde la calidad se sacrificó por la cantidad para maximizar los subsidios federales. Las dos vías finalmente se acercaron en Promontory Summit en 1900, la actual Utah. Los topógrafos marcaron el sitio. Se hicieron arreglos para una ceremonia formal. Se prepararon discursos. Se encargó un clavo de oro especial. Detrás de la celebración que se avecinaba estaba la persistente realidad. La carrera había sido brutal, a menudo imprudente, y enteramente impulsada por las ganancias. Los rieles ahora estaban unidos, pero las cicatrices que dejaron en la tierra, en el trabajo y en las vidas, permanecerían por generaciones. El 10 de mayo de 1869, las Tamonessenten, llanuras barridas por el viento de Promontory Summit, Utah, se convierten en el centro del universo estadounidense. Una multitud de trabajadores, funcionarios, periodistas y ejecutivos ferroviarios se reúne para presenciar el trascendental evento, la unión de los ferrocarriles Union Pacific y Central Pacific, la finalización del ferrocarril transcontinental. Dos relucientes locomotoras están nariz con nariz en la vía terminada, la Júpiter de la Central Pacific y la Nome 119 de la Union Pacific. Entre ellas yace un último riel. En su centro, un clavo de oro especial, grabado con las palabras: «Que Dios continúe la unidad de nuestro país mientras este ferrocarril une los dos grandes océanos del mundo». Los cables de telégrafo se han conectado al martillo ceremonial. Cada golpe enviará una señal eléctrica a todo el país. Mientras Leland Stanford, en representación de la Central Pacific, levanta el mazo, los estadounidenses de todo el país se inclinan para escuchar. Con cada golpe, el telégrafo hace clic. ¡Hecho! Las campanas de las iglesias repican, los cañones disparan, las ciudades estallan en celebración. De Nueva York a San Francisco, es como si una arteria nacional se hubiera suturado en tiempo real. El este y el oeste ya no están a meses de distancia, están a 7 días de distancia por ferrocarril. Es un logro de ingeniería asombroso. Una joven nación posterior a la guerra civil ha demostrado que puede conectar sus partes fracturadas y marchar hacia una era industrial moderna. Es un hecho histórico que la finalización del ferrocarril se celebró este día con la colocación de un simbólico clavo de oro. Una curiosidad es que en realidad había 4 clavos de metales preciosos, uno de oro de California, uno de plata de Nevada, uno de oro y plata de Arizona, y el último clavo final, que era uno de hierro estándar conectado al telégrafo. Además, Leland Stanford, en su momento de gloria, falló el clavo en su primer intento con el mazo de plata, un pequeño detalle a menudo omitido en los recuentos heroicos. Pero mientras observas la famosa fotografía que se está tomando, la que se imprimirá en los libros de historia, notas que algo falta. O más bien, alguien. Ninguno de los trabajadores chinos que habían tendido la mayor parte de las vías de la Central Pacific está en la foto. Habían sido excluidos por completo de la ceremonia, a pesar de su papel en lograr lo imposible. Los trabajadores irlandeses, los libertos, los guías nativos y otros trabajadores marginados también están ausentes del encuadre. En su lugar hay hombres barbudos con levitas, sosteniendo martillos y puros. Los historiadores y activistas asiático-americanos debaten si la exclusión de los trabajadores chinos de la foto de Promontory fue un simple descuido en un momento de celebración caótica o un acto deliberado de borrado racial que sentó un precedente para la ley de exclusión china de 1882. Así, mientras el país celebra la unidad, la realidad es más compleja. La foto de ese día capturó la historia oficial del ferrocarril, pero la historia real, la que estaba hecha de sudor y sacrificio anónimo, quedó enterrada bajo la vía. La finalización del ferrocarril transcontinental no solo redujo la geografía, hizo explotar la economía estadounidense. Casi de la noche a la mañana,
Estados Unidos ya no es una nación bicostera torpemente unida por un desierto. Ahora es un único organismo económico, pulsando con movimiento, comercio y oportunidades. Las mercancías, que antes tardaban meses en transportarse en carreta o barco, ahora pueden moverse de costa a costa en menos de una semana. Los productos agrícolas del Medio Oeste, trigo, maíz, ganado, pueden enviarse hacia el oeste a las florecientes ciudades mineras o hacia el este a las ciudades industriales. Los productos manufacturados fluyen en la dirección opuesta. Los vagones de tren reemplazan a los bueyes. El vapor reemplaza a la vela. Lo que antes era una frontera incierta, ahora es una cadena de suministro rentable. Los pueblos brotan como la mala hierba a lo largo del ferrocarril. Pueblos ferroviarios que crecen casi de la noche a la mañana. Algunos se convierten en ciudades, otros desaparecen tan rápido como llegaron, especialmente si la línea del ferrocarril se desplazaba. Pero cada uno era un nodo en una red creciente, conectado por un ritmo constante de pistones, silbidos y humo. El ferrocarril también ayudó a impulsar el crecimiento industrial. Las fundiciones de hierro, las minas de carbón, los aserraderos, todos aumentaron su demanda. La necesidad de rieles, locomotoras e infraestructura creó empleos en todo el país. Los varones del acero y los magnates del ferrocarril se hicieron ricos. Los banqueros llenaron sus bolsillos. El correo se movía más rápido. Las noticias viajaban a través de las zonas horarias en días en lugar de semanas. Es un hecho conocido que el ferrocarril redujo drásticamente el tiempo de viaje a través del país de unos 6 meses en carreta y aproximadamente una semana en tren. Y una consecuencia fascinante y a menudo pasada por alto de esto es que la necesidad del ferrocarril de horarios coordinados llevó directamente a la creación de zonas horarias estandarizadas en los EU y Canadá en 1883. Antes de esto, cada pueblo establecía su propia hora local, basándose en la posición del sol, lo que hacía que la programación de trenes fuera un caos absoluto. El ferrocarril literalmente cambió el tiempo mismo. Por primera vez, el gobierno podía proyectar una presencia real en todo el continente, desplegando tropas, recursos e influencia política donde quiera que llegaran los rieles. Y no olvidemos el factor humano. Millones de personas se mudaron al oeste. Inmigrantes de Europa que una vez desembarcaron en Nueva York, ahora veían un camino directo hacia la tierra y el trabajo en California, Oregón y los territorios del oeste. Por supuesto, este auge no se compartió de manera uniforme. La riqueza fluyó hacia arriba. Las tierras nativas fueron devoradas. Los trabajadores siguieron siendo pobres. Los historiadores económicos como Robert Fogel argumentaron en la década de 1960 que el impacto económico del ferrocarril fue exagerado y que una red de canales y carreteras podría haber logrado un crecimiento similar. Una tesis que sigue siendo muy debatida, pero no se puede negar. El ferrocarril transformó a los EU de una república regional a una potencia continental. El motor no solo movía personas, movía dinero, poder y el futuro. Y una vez que comenzó, no se iba a detener. Bajo el acero pulido y los titulares triunfantes del ferrocarril transcontinental, yace un legado más oscuro y trágico: la destrucción de las tierras, las vidas y las culturas indígenas. El ferrocarril no solo conectó el este y el oeste, cortó a través de los territorios nativos, trazando rutas a través de territorios ocupados por los Lakota, Cheyenne, Shoshone, Ute y muchos otros. Lo que antes habían sido llanuras abiertas y terreno sagrado, ahora estaba dividido por rieles, postes de telégrafo y vallas. Con cada clavo hincado, la soberanía nativa se erosionaba. El impacto fue inmediato y brutal. Las manadas de búfalos, centrales para las economías, dietas y espiritualidad de las tribus de las llanuras, fueron masacradas en masa para despejar el camino para los trenes y los colonos. Es un hecho histórico que la construcción del ferrocarril y la posterior afluencia de colonos llevaron a la casi extinción del bisonte americano. Su
población se desplomó de decenas de millones a solo unos pocos cientos a finales de la década de 1880. En algunos casos, se animaba a los pasajeros a disparar a los búfalos por deporte desde los trenes en movimiento, una práctica particularmente grotesca promovida por algunas compañías ferroviarias eran las excursiones de caza, donde los turistas podían disparar a los búfalos directamente desde las ventanas de los trenes de movimiento lento, dejando los cadáveres para que se pudrieran en la pradera. El ferrocarril trajo más que vías, trajo colonos, soldados y topógrafos. Los pueblos surgieron donde antes no había ninguno. Los colonos, empoderados por el gobierno federal, reclamaron tierras tribales. Lo que los tratados no habían tomado, el ferrocarril ahora lo absorbía. Y con los colonos vino la aplicación de la ley, guarniciones militares, enviadas para proteger las vías y reprimir cualquier resistencia. Los conflictos estallaron. Los Sioux, Cheyenne, Arapaho y otras tribus se defendieron en lo que se convirtió en una serie de guerras sangrientas. Finalmente, la resistencia fue aplastada. Las naciones indígenas fueron confinadas a reservas, a menudo a cientos de millas de sus tierras ancestrales. Los historiadores debaten si la destrucción del búfalo fue una consecuencia no intencionada de la expansión o una estrategia militar deliberada por parte del gobierno y el ejército de EEU para subyugar a las naciones de las llanuras al destruir su principal fuente de sustento. El costo psicológico fue inmenso. Los sitios sagrados fueron profanados, los patrones de caza se rompieron, las culturas nómadas construidas en torno a la migración estacional y el vasto espacio abierto fueron forzadas a ubicaciones fijas, bajo vigilancia constante. Y todo ello se justificó en nombre del progreso. El ferrocarril transcontinental fue aclamado como una maravilla del ingenio estadounidense, pero tuvo el costo de los sueños de 1000 naciones. No fue solo el hierro lo que cortó la tierra, fue el borrado de una forma de vida, reemplazada por horarios y maderas. Los libros de historia a menudo elogian al ferrocarril por unir a una nación, pero para los pueblos nativos destrozó la suya. Cuando se hincó el último clavo en Promontory Summit, no fue solo el final de un ferrocarril, fue el comienzo de una nueva identidad estadounidense y el final de innumerables otras. Y así, nuestro largo viaje a través del tiempo llega a su fin por esta noche. Las historias de amor medieval, las épicas de las reinas de la estepa y el estruendo de los trenes que construyeron una nación comienzan a desvanecerse. El eco de las batallas, el susurro de las cartas secretas y el chirrido del acero contra el acero se vuelven más suaves, más distantes. Ahora se mezclan con el suave zumbido de la habitación que te rodea, convirtiéndose en parte del tranquilo telón de fondo de tu descanso. Permite que el peso de estas historias te ancle suavemente en tu cama. Siente cómo la tensión de los siglos se disipa de tus hombros. Ya no necesitas analizar tratados ni planear batallas. Ya no necesitas preocuparte por dotes o chaperonas. Tu única tarea ahora es respirar. Inhala la calma de la noche y exhala los últimos vestigios de un mundo ajetreado. Cada respiración te lleva más profundo, a un lugar de quietud y seguridad. Las figuras de la historia han jugado su papel y ahora se retiran silenciosamente detrás del telón de tus párpados. Te dejan en paz, envuelto en la calidez de tus mantas, protegido del ruido y la prisa. El mundo exterior puede esperar. Esta noche, tu único reino es el del sueño. Tu único viaje es hacia adentro, hacia un descanso profundo y reparador. Deja que la oscuridad sea una manta reconfortante y que el silencio sea una canción de cuna. Descansa ahora, viajero, te lo has ganado.